Hola adictas y adictos al audio. Vamos a empezar con nuestro podcast K-Hall y esta vez traemos una invitada bastante interesante, alguien que probablemente nos rompa todas las ideas que tenemos sobre la música, porque siempre estamos encasillados en tocar instrumentos, en programar música ya sea en el computador o en un sintetizador, pero hay más formas de vivir la música, hay más formas de entender la música y por eso traje esta invitada tan especial. Ella se llama Andrea Trujillo, alguien que ha logrado un montón de cosas en la música, pero realmente lo importante de siempre, de cada uno de los invitados, es aquello que nos traen, ese conocimiento, esa experiencia, esa visión. Y yo estoy muy orgulloso de traerla a ella. Así que vamos al intro y empezamos. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Álvaro? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Aquí emocionado de traerte aquí al canal. No, para mí es un placer estar aquí. La verdad es algo diferente a lo que suelo hacer, pero me parece genial y venir a compartir las cosas raras y diferentes que también hago. Y bueno, aquí estamos para conversar y para compartir. Bueno, siempre todos tenemos un comienzo. Entonces, a mí me gustaría saber cómo llegaste a la música, qué te apasionó, por qué decidiste seguir este camino y no otro. Ok, bueno, esa creo que es una excelente pregunta porque lo que tú dices, o sea, como que la forma en la que llegamos a la música es súper particular para cada quien. Algunos nos captura una canción, a otros una experiencia, un instrumento, o sea, siempre hay algo como que nos coge y nos jala de alguna manera. En mi caso, bueno, así como un pequeño contexto, o sea, yo crecí en Barranquilla, aunque mi familia es del interior, o sea, tengo familia como de Bogotá, de Medellín, pero digamos que mis experiencias y mis inicios en la música fueron en Barranquilla, ¿ya? Y yo empecé realmente en la casa, o sea, cuando era niña me gustaban ciertas cosas, a mi papá le gustaba escuchar mucho música y unas vacaciones, o sea, mi mamá dijo como, no te vas a quedar en la casa viendo televisión y te voy a poner a hacer algo. Y me metió a un curso de música y así Sí. básicamente empezó la historia. Ahí ya, o sea, como que me enamoré, comencé a tocar el violín, o sea, que era como el instrumento que estaba disponible, lo conseguimos, estaba en una orquesta, comencé a tocar curiosamente, o sea, aunque era violín, que es un instrumento como súper clásico, entonces uno cuando dice violín es como no Mozart, Beethoven, pero Claro. realmente yo empecé tocando como no sé, Lucho Bermúdez, empecé tocando cumbias, porros, porque era como lo que se tocaba, era como una orquesta y se tocaba como música del Caribe. Y yo creo que esa primera experiencia como que me marcó mucho. O sea, después yo fui que me di cuenta que el violín era como ese lado clásico, pero dentro de mi ser, o sea, yo ya había tocado un montón de música que en teoría no era propia del violín. Claro. Y ahí empecé como a andar, ya después como en el colegio, al finalizar, decidí estudiar música, que de hecho lo hablábamos como un poquito detrás ahorita de cámaras, no es una decisión fácil y sobre todo cuando eres una mujer. O sea, como que decir, vas a estudiar música y bueno, primero la pregunta que nos hacen a todos, ¿de qué vas a vivir? ¿Sí? Después, o sea, si eres una chica, es como, bueno, ¿y qué vas a hacer? O sea, la música es como sexo, drogas y alcohol. O sea, una niña, una mujer, hay otras oportunidades. Entonces, como que en general existen como muchos tabús y sí, o sea, son preguntas que la sociedad te lanza por medio de tus familiares, de tus amigos y que te cuestionan y es decir, ándale, sí, o sea, ¿cómo lo voy a hacer? Pero yo siento que el gusto y como la pasión, o sea, lo que uno siente cuando está haciendo música te mueve, o sea, te puede mucho más y ya cuando entras sí puedes descubrir que efectivamente hay cosas que son difíciles que tú no esperabas, pero como que vas caminando y vas encontrando como ese propio camino que te va haciendo conectar contigo. Entonces, básicamente esos fueron como mis inicios Claro. en la música. No, pues es interesante porque, claro, uno siempre dice, no, instrumentos clásicos, música clásica, nos quedamos ahí atrapados. Pero es bueno ver que también, independiente del instrumento, podemos entrar a otros géneros. O sea, yo creo que la música, y más en esta época que tenemos tanta información, yo creo que los géneros ya empiezan a estar desactualizados. No sé, es mi visión. Creo que podemos hacer música y ya.
yo puedo coger algo de el género que sea y traerlo y ya, y por qué no. O sea, creo que esas son cosas que de pronto en la academia, porque he tenido como en mi vida de hablar con gente de academia, yo sí soy muy cerrado. No, es que tal género tiene tal arreglo y tales instrumentos, y si usted no, entonces baila. Y uno no, pero y si yo quiero traer X cosa a mi canción, ¿por qué no? O sea, ¿qué me lo impide? Efectivamente, eso que dices es muy cierto. O sea, realmente creo que estamos en un momento en el que muchas barreras se comienzan como a abrir y digamos la música en general yo siento que siempre ha sido súper flexible. O sea, es algo como tan orgánico de, no sé, yo estoy tocando algo y me suena algo y qué pasa si le meto esto. O sea, la creatividad en general, o sea, te da, es muy abierta para mezclar muchas cosas, claro. O sea, en el camino lo que tú dices, uno se va encontrando, no, que si es jazz se tiene que tocar de esta manera, que si es pop tiene que ser de esta manera. Yo personalmente pienso que es importante conocer las bases, o sea, que uno sepa como, ay, sí, el jazz tiene esta forma, maneja estos instrumentos, si es un rock funciona de esta manera, o sea, como saber cómo funcionan, pero, o sea, es una paleta abierta de colores, o sea, yo puedo tomar lo que quiera y usarlo como yo quiera en lo que yo haga. Sí creo que es importante conocer las bases, de dónde vienen, porque eso también te da información adicional y te permite ser como mucho más, siento que te da más herramientas para explorar tu creatividad, pero o sea, total, desde que eso suene chévere y a mí me guste, bacano por Claro, los demás. Y al que no le sí, gusta, chao. tal cual. No, y lo que dices del conocimiento, claro, o sea, yo soy de los que piensa que prácticamente todo está inventado. O sea, lo que nosotros cogemos es parecido al lenguaje, como que ya el lenguaje ya está. Entonces, básicamente yo cojo una idea y la muevo, la modifico y la pongo a mi estilo. Y eso es la innovación que podemos hacer, pero ya las palabras están. En la música aún es más limitado porque solo tenemos las notas y ya. No es, en cambio, en el lenguaje nos podemos inventar palabras nuevas y cosas raras. Pero obviamente creo que de pronto más adelante nos vamos a salir también de esa barrera de las notas clásicas del do re mi. Por ejemplo, creo que si no estoy mal, la música hindú maneja otro tipo de tonalidades y ese tipo de cosas. Pero en generalmente estamos muy encasillados y siento que la innovación va a llegar es en eso, en traer cosas, no en yo ser tan inteligente y crear algo nuevo, no. Y por eso es que siempre nos quedamos en la idea de que Mozart, Beethoven, todos estos eran mejores músicos que los de ahora. Pero realmente fue porque ellos sí tenían como un espacio para innovar. Nosotros ya no tenemos tanto, entonces nos toca innovar por otro lado. Pues fíjate que eso que dices es interesante porque de alguna manera, oh, es verdad, o sea, como que la música se puede percibir de muchas maneras y como, por ejemplo, tomando el ejemplo que tú mencionas como el lenguaje, en el sentido de que, bueno, se generan palabras, entonces hoy, por ejemplo, se generan palabras mezclando que cosas del inglés con otras del español y van saliendo como esas nuevas palabras. En la música, yo creo que lastimosamente nosotros llamamos como el sistema occidental, está muy limitado a las 12 notas, o sea, digamos, y las 24 tonalidades y como que ahí nos quedamos, pero en realidad, como tú lo mencionabas, cuando hablamos de otras culturas, o sea, realmente ya llegamos casi como a la materia prima que es el sonido, o sea, tú hablabas, por ejemplo, de cómo funciona el sistema en la música hindú y es una cosa brutal, o sea, ellos manejan un sistema de comas pitagóricas y de microtonos que es como que se abre muchísimo más y no solamente en los hindúes, en cualquier, o sea, cuando uno ya entra a estudiar las músicas tradicionales, tú te puedes dar cuenta, aquí es normal, o sea, en las músicas indígenas, en las músicas del Pacífico, por ejemplo, o sea, toda esa parte microtonal y de esa digamos, adaptación auditiva funciona de otra manera. Entonces, es más como romper nuestros propios esquemas y comenzar a trabajar. Digamos que aquí ya estoy hablando como de cosas muy, muy académicas, Sí, no. pero digamos en la música académica contemporánea también, o sea, se ha mezclado la música trabajando con las matemáticas, los algorítmicos, la música dodecafónica, música atonal, o sea, precisamente con esa ambición de romper como la tonalidad, que es como lo que funciona, como funciona hoy en día toda la música comercial, o sea, en qué estamos, en re, en do, en lo que sea. Entonces, como con ese ánimo de innovar o de romper las fronteras, se han hecho un montón de experimentos que yo creo que también es importante saber. Digamos que normalmente la música la concebimos como, bueno, sí, la música es chévere, nos gusta, nos lleva a estados de ánimo y tal, pero también existen ramas de la música que son científicas, o sea, de alguna manera que son experimentales y donde se junta como ese saber científico con el sonido y salen
cosas rarísimas, como por ejemplo, una vez estaba así, bueno, estas cosas que uno ve en internet y te sale así, me sale como un disco y que lo estaban reproduciendo, pero no era un disco, era la corteza de un árbol. Sí. Entonces se reproduce la corteza del árbol y eso genera un sonido. O se hacen cosas como eso que se le ponen electrodos a las frutas, o se conectan con estaciones meteorológicas, entonces todo eso comienza a generar sonidos y se habla como de los sonidos de la naturaleza, del universo, y bueno, ya hay como otras que manejan, por ejemplo, ahorita con todo el tema de la inteligencia artificial, también como de todo lo que tiene que ver con la exploración, digamos, digital, o sea, se utilizan fórmulas algorítmicas, no sé, fórmulas del movimiento de los fluidos y con eso te voy a hacer una composición. Eso es Sí. científico de alguna manera, entonces es ver que la música tiene como unos espectros de innovación súper amplios, realmente. Claro, pero ahí entramos a lo de siempre, ¿no? Es difícil que se conozca a la gran masa, ¿no? Porque siempre estamos con lo que nos ponen la mayoría, ¿no? Los medios. Y por ejemplo, es difícil en llegar a uno con algo diferente a radio. Yo he tenido algunas experiencias con productores de radio y eso. Y siempre te ponen unos límites muy marcados. Entonces es difícil. Te dicen, la canción no puede durar más de 3 minutos. Y entonces uno, bueno, ya no puedo hacer un intro loco porque ya no me sirve. Eh, hay ciertos temas que no se pueden tocar, entonces ya hay cosas, por ejemplo, revolucionarias, no te la van a poner, no te van a poner sentimientos muy profundos porque dicen, no, eso es muy triste, eso es muy no sé qué. Segundo, te dicen, más o menos estos son los géneros que necesitamos, y entonces siempre es como que te ponen demasiadas barreras y es difícil que crezca la música, por lo menos a la gran masa, ¿no? Pues fíjate que eso que dices de las barreras es vital, yo creo que es súper importante hablarlo porque siempre nos las vamos a encontrar, o sea, yo creo que cualquier artista, y aquí no solamente me refiero como a la música en general, creo que le puede pasar a los audiovisuales, digamos, pintores en general, pero bueno, hablando de los músicos, siempre vamos a encontrar barreras. Por ejemplo, tú estás hablando de las barreras que, digamos, nos pone de frente a la industria musical, en este caso, lo que tiene que ver con la radio. Entra a la academia. En la academia vas a encontrar otras barreras diferentes, pero van a ser barreras. Si tú te vas, por ejemplo, a trabajar en un entorno, no sé, trabajo en un colegio o voy a estar en un escenario, o sea, Sí. siempre van a haber barreras, o sea, siempre va a haber limitantes que vamos a tener. Digamos que yo creo que con el paso del tiempo, y vamos a ser muy sinceros, para sobrevivir y ganar, pues uno se va adaptando y uno dice, bueno, ok, no puede ser más de 3 minutos, todo bien, 3 minutos, Sí. no puede ser, dale, y uno como que va aceptando eso, pero también creo que es muy importante y yo creo que es algo que, digamos, diferencia a grandes artistas, es como los espacios propios también de creatividad. O sea, tú puedes encontrar artistas que están en esas barreras y venden y tienen sus super canciones, pero tú hablas con ellos y ellos te van a decir, no, o sea, yo saco tiempo para hacer tal tipo de música que a mí me encanta o me gusta experimentar con esto. Y uno dice, pero ¿cómo así que tú tocando este tipo de música también haces esto otro? No importa, o sea, como que ok, hay que adaptarse a las barreras, dale, pero digamos que la experiencia de experimentar y de dejar fluir la creatividad, así yo no voy a hablar de eso, yo creo que es muy importante. Y también saber, por otro lado, que de alguna manera, pues tenemos lo que son los medios independientes, o sea, uno también puede sacar y publicar y, digamos, mostrar como esas experimentaciones en medios alternativos, o sea, hay mucho público que sí le interesa y que lo, digamos, lo puede aprobar y lo puede apreciar diferente a como puede pasar en los medios tradicionales, por ejemplo. Claro, eso es cierto. Yo a veces creo que el problema no es que la gente no le guste, porque siempre le decimos, no, es que la gente no tiene buen gusto, es que no sé qué, no saben de música. Pero yo he tenido oportunidades de mostrarle cosas como lo que se puede llamar bueno, lo que creemos nosotros que es bueno, a personas comunes que no escuchan nada, ¿sí? ¿Sí me entiendes? O sea, su reggaetón, su vallenato y sale. Y generalmente me dicen, oiga, eso está chévere, eso me hace sentir cosas bonitas. El problema es que no les llega. Entonces, ahí es donde está la barrera. Hacer llegar eso a la gran masa. No es que no guste, es que no les llega. Bueno, eso que tú dices es interesante y eso habla, eso es como un hecho social también, ¿sabes? Sí, A mí me ha pasado mucho, yo, bueno, yo trabajo en una universidad en este momento, trabajo en la Universidad Transformada de Barranquilla
un programa de música, y yo tuve mucho tiempo una materia que se llamaba apreciación musical. Sí, Y de hecho una materia que la tenía como una versión para músicos y otra que era para no músicos. Y me llegaban estudiantes de psicología, de teología, de ingenierías, o sea, como que lo que tú dirías, gente sí. del común, o sea, que musicalmente de pronto no son como tan inmersos. Y hicimos un montón de experiencias y experimentos y yo a ellos les ponía música rarísima, o sea, toda esa música que te estoy diciendo, que los algoritmos, que no sé qué, también dejaba que ellos trajeran, los ponía a buscar cosas y era muy interesante porque al principio de pronto existía como esa pequeña resistencia, pero ven acá, o sea, esto suena feo, o esto tal cosa, o esto no es música, bueno, pero ¿qué es música? ¿Para qué sirve la música? O sea, ya uno comienza como a hacer eso y digamos que al final del curso era muy bonito porque de alguna manera como que esas personas también se podían abrir y decir, oye, sí, fíjate que aunque a mí no me gusta Mozart, o sea, o yo creo que eso es para dormir, porque a mí lo que me gusta es el vallenato, etcétera, aprendí que esa música me da relajación y con eso puedo estar tranquilo. O esta música que yo consideraba loca, bueno, sí, tal vez suena diferente, pero me genera energía o me genera tal cosa. Entonces yo pienso que también es como la costumbre y que tanto poco a poco nos vayamos exponiendo a otras cosas diferentes. Ya como seres humanos somos súper adaptables, entonces Sí. es como vamos a ir aprendiendo. No, lo que dices es cierto. Por ejemplo, yo voy a decir, la verdad, a mí como que la música clásica no es que o sea, yo escucho y veo arreglos y digo, eso está brutal y ya está ahí. Pero no es como que yo me ponga a disfrutarla. Pero sí me sirve mucho y me ha ayudado bastante a escribir. A mí me gusta mucho escribir. Entonces pongo música, así pongo en Yuso Tidal y pongo Mozart, Beethoven, el que se me ocurra y pongo ahí a que suene y empiezo a escribir y escribo muchísimo mejor que sin nada. Porque como esa música es tan cambiante, entonces no es un ritmo fijo, no es como que cada, como, pues, no sé, de pronto lo digo desde ignorante, es que ellos intentan como mostrar escenas, ¿no? Sé, como esta escena, no sé qué, esta escena, por medio del sonido, ¿no? Como en el cine, por decirlo así, pero ellos lo hacen con música. Y entonces uno está escribiendo y esos cambios hace que uno también empiece a cambiar el estilo y lo que uno escribe como que vaya cogiendo como que no sea plano, sino que empiece a tener a un sentido diferente y eso me gusta mucho, por eso creo que eso es lo que más utilizo la música clásica como para, para dejarme llevar en ideas. Y está genial, o sea, porque realmente yo creo que cada uno conecta de formas diferentes con cada tipo de música, ¿sí? Sí, Es como la típica pregunta cuando te hacen, bueno, pero a ti qué música te gusta? Y uno dice, no, a mí me gusta de todo. Pero de todo, es en serio, de todo, sí, o sea, por ahí empezaba yo esa clase, yo te decía, seguro, de todo, de todo, y uno comienza a mostrar, y por ejemplo, eso que tú dices de la música clásica, hay una, así como dato curioso, se llamó, eso es como una rama de la música clásica que se llama como la música programática, que es ese tipo de música cuando el compositor se imagina como una escena. Y digamos que podríamos hablar, son como los antecedentes de lo que es la música para cine, aunque en esa época no sí, existía el cine, no existía eso, ya se comenzaba a generar como que hay una imagen visual detrás de eso. Entonces, por ejemplo, las estaciones de Vivaldi, o sea, que son como, ay, qué verano, qué invierno. Bueno, o sea, Vivaldi ahí se inventó una historia. Entonces tú puedes encontrar cosas que te dicen como en esta parte en invierno se rompió el hielo. O sea, iba patinando y se rompió el hielo. Aquí cayó tal cosa. Entonces eso comienza a generar ese efecto. Y digamos, algo que a mí particularmente me gusta mucho de la música clásica es el juego con los volúmenes. O sea, como que suena muy fuerte y luego suena muy pasito. Que tú sabes que en la música comercial eso no se, o sea, todo está mm, nivelado. O sea, tiene que sí, sonar a un mismo nivel y para eso masterización y todo el proceso. Pero digamos que en la música clásica se permite como jugar con los colores un poquito más y eso me parece súper interesante. Y pasa ese efecto que tú dices, uno está así como escuchando y de pronto como todo suavecito y de pronto, uy, subió y luego bajó y luego... Entonces eso creo que genera, o sea, tiene un impacto en nosotros. Entonces yo creo que cada tipo de música nos aporta algo. El tema es qué tan abiertos estamos a conectar con eso, indiferentemente del género que sea. claro. No, igual es como todo, no solo en la música, sino en general. Estamos como con unos estímulos, que es lo que nos llega y es lo que conocemos. Entonces nosotros tomamos decisiones, o sea, yo sí soy de ese team que no hay libertad, sino realmente nosotros tomamos decisiones de acuerdo a lo que nos llega, a nuestras condiciones materiales y sensoriales, y a partir de ahí tomamos decisiones. Entonces, si a ti te llega, por ejemplo, en tu caso que eres de la costa, los que no son de Colombia, aquí en la costa escuchan vallenato hasta más no poder.
Pues obviamente va a ser todas tus influencias, va a ser por esa línea. O sea, o por lo menos tus gustos principales. Así digas, no, me gusta el vallenato, pero en el fondo lo tienes ahí súper clavado. Entonces, claro, es difícil como romper eso, pero pues yo creo que todo, siempre hablamos de lo malo de internet, de lo malo de redes, pero creo que ahí en medio de eso hay una oportunidad de traer nuevas cosas, ¿no? Porque es más fácil llegar, es más, o sea, ahora yo he conocido gente que hace 20 años era imposible, pero he conocido personas que viven de la música por solo internet. Por solo, o sea, no trabajan en la calle, no tocan en bar, no, solo internet y ya pueden vivir de la música. Entonces es una de las ventajas que tenemos ahorita. Entonces, ahora ya cambiando de tema, ya para irnos como a otras líneas, ¿qué te inspiró o qué te hizo cambiar de visión para dedicarte a la investigación de instrumentos musicales? Porque ya venías como ya nos contabas, tocabas violín, hacías conciertos, pero ¿en qué momento dijiste, quiero investigar instrumentos? Bueno, fíjate que esas son como las cosas que uno no puede planificar ya. O sea, uno va por la vida y dice, sí, yo tengo este sueño y voy para allá. Y de pronto, ¡prup!, aparece algo y uno dice como, ándale. O sea, yo no sabía que eso estaba ahí. Fue como algo de esa manera. O sea, yo estaba estudiando, bueno, estudié en Bogotá. Realmente como que mi carrera la hice en Bogotá. Luego estuve en Medellín un tiempo también. Y por temas de la vida tuve que regresar nuevamente a Barranquilla y yo finalicé, digamos que mi carrera en Barranquilla. O sea, pasé así por diferentes lugares. Entonces ya venía como explorando diferentes formas de ver la música. O sea, por ejemplo, en Bogotá la visión académica es mucho más fuerte. En Medellín es un poquito más amplia. De pronto en Medellín pude comenzar a conocer lo que era como la música andina. Entonces que los pasillos, que no sé qué, y veía gente que tocaba esa música, etcétera. Y ya llegando, digamos que regresando al Caribe, fue como, estaba en una clase en la universidad, que de hecho era una clase que se llamaba etnomusicología, yo no tenía ni idea de qué era eso, y yo, bueno, listo, o sea, tengo que verla, me metí ahí, y me empezaron a hablar, como no, mira, existen estos instrumentos, empiezan a, o sea, se están desapareciendo, músicas tradicionales, tal, no sé qué. Y yo dije como, wow, o sea, eso fue como amor a primera vista. O sea, yo empecé a escuchar de eso y fue como, ¿qué es esto? Espérate, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Se mezcló el hecho como de volver a, digamos, a los carnavales, pero ya con una visión de músico. O sea, cuando yo me fui de Barranquilla, yo no tenía formación musical y ya cuando regreso, o sea, comenzar a escuchar eso con un oído más musical fue como, espérate, ¿qué es esto? Y conocer gente, o sea, como que digamos que la vida me fue llevando hacia allá y ya, o sea, yo quedé súper enganchada de la etnomusicología ahí con uno de mis profesores que se llama Julio Cassiani, que él es un gran músico de la tradición en Barranquilla. Él comenzó a mostrarme como, mira, existen estos instrumentos que están desapareciendo, que vienen como de estas líneas. Comencé a conectar con todo lo que fue como la diáspora africana, como toda esa música, esos instrumentos que llegaron. Y para mí era como súper loco pensar que después de la colonización, la esclavitud, o sea, como todo lo que ha pasado, las guerras, todo, todavía hay música, hay instrumentos que sobreviven y que se mantienen como iguales acá, iguales allá. Entonces eso comenzó como a volarme la cabeza y me generó mucha curiosidad y me fui. O sea, me fui metiendo y cuando menos me di cuenta ya estaba. Ya estabas investigando. Sí. ¿Y cuál fue así como que tú dijiste, bueno, ya está, voy a ponerme seria, voy a hacer esta investigación? ¿Cuál fue la primera investigación que tú dijiste, ya voy a darle? Bueno, y eso es muy interesante porque lo mismo, volvemos a las barreras y a los que nos toca hacer. O sea, Sí. porque yo, digamos, le digo mucho a mis estudiantes y es algo que yo aprendí, o sea, como que en la música tú siempre estás como entre dos mundos. O sea, está ese mundo interior, ese mundo de la creatividad, de lo que decíamos, o sea, como que puedo coger cosas de cualquier tipo de música, puedo juntarlas, puedo experimentar, que es como mi mundo interno creativo, pero el mundo exterior de, ok, tengo que ganar, tengo que vender o tengo que trabajar o esto es lo que gusta y siempre, o sea, esa es la historia del músico, o sea, eso le pasó a Mozart, a Beethoven, le pasó a Lucho, le pasó a Bad Bunny, a todo el mundo le pasa. Y cada quien decide cómo lo asume, ¿no? O sea, cada quien, digamos, como artista define cómo vive entre esos dos mundos.
y en ese caso yo me tenía que graduar, tenía que hacer una tesis, tenía que cumplir requisitos y fue como, bueno, voy a empezar. Y me propusieron, me dijeron como, mira, tú te gradúas más rápido si, y haces una investigación sobre esto que le interesaba en ese momento a la universidad. Y yo como, bueno, voy para adelante, ¿qué es? Díganme. Y fue instrumentos en peligro de extinción. En ese orden empecé con un instrumento que se llamaba el carángano, que era un instrumento, o es un instrumento que es tocado solo por mujeres en el Caribe colombiano, que es Sí. súper raro porque realmente como que la música la hacen más los hombres, las mujeres son como las que cantan, las que hacen las palmas o las que bailan, pero no como tal que toquen los instrumentos. Entonces eso fue rarísimo. A mí me llamó la atención y yo dije, bueno, listo, lo voy a hacer. Y ahí empecé y esa fue mi tesis de pregrado. Luego hice una segunda versión, o sea, como más profunda, que fue mi tesis de maestría y he seguido como desarrollando, digamos, como esa primera investigación, ¿ya? Ahora que lo tocas, pues yo vi como en, o sea, en tu perfil y en tus cosas, eh, la de la equidad entre hombre y mujer en la música. Pues yo realmente ese problema lo he visto, o bueno, pues creo que es circunstancial en todo en general, en la filosofía, si tú miras la mayoría de filósofos son hombres, en la ciencia la mayoría de científicos son hombres, pero en la música como que uno no se pone a cuestionar porque generalmente está la mujer famosa, la Shakira, la no sé qué. Pero claro, no solo hay eso. Cuando uno ya mira las bandas, es raro ver mujeres tocando. O sea, ya que la batería, que el bajo, que el no sé qué. Pero, porque, por lo que te digo, yo veo a Shakira y digo, ah, sí, la mujer está igual. Pero no, no me he puesto a mirar más allá de... Y, por ejemplo, en la ingeniería, que es a lo que yo me dedico, en la mezcla y el mastering, hay dos, tres mujeres famosas y no existen más. En cambio, hombres te pueden nombrar 200. Efectivamente, eso es un tema y es como un tema muy importante a tocar porque sí, sí existe una desigualdad. O sea, de hecho, históricamente ha existido una desigualdad. Aquí de pronto voy a hacer aquí como un pequeño recuento para entender un poquito, pero por lo menos históricamente, o sea, las mujeres en las clases altas solían hacer música como hacer bordado, o sea, porque son como saberes de la casa y como en esa época no existía la radio o tal, pues bueno, o sea, para divertir a las personas aprende a tocar un poquito de piano o aprende a cantar, pero era como temas del hogar, o sea, como algo del hogar. Ya cuando, digamos, una mujer decía, hey, no, yo quiero componer o quiero hacer algo, no, o sea, porque ya, o sea, perdías tu reputación y de hecho existen muchas obras, no solamente en la música, de pintura, de etcétera, que fueron hechas por mujeres, pero que ellas no podían mostrarlo y lo que hacían era que usaban a un hombre. Entonces, o hombres robaban Sí. esas obras, o básicamente quedaban así, o usaban seudónimos, y hasta ahorita es que se está empezando como a reconstruir todo ese pasado, donde efectivamente hay músicas muy talentosas. De hecho, se habla de la misma hermana de Mozart, o sea que su hermana era un genio, o sea, era espectacular, pero era mujer. Mm, Entonces, bueno, llegó Mozart y bueno, chao a la hermana, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. o por ejemplo, Schumann, que él se casó con una mujer, ella era pianista, ella sí alcanzó a ser famosa, que es como un caso extraño, en fin, digamos como Sí. en el medio clásico. Ya en la parte tradicional, digamos que existen, o sea, existen como ciertas, por ejemplo, en el Caribe uno habla de María Varilla era una bailarina de porro, por ejemplo, pero también ella, pues lo que se dice, cantaba, etcétera. Entonces son como mujeres un poquito icónicas que están ahí, pero son una que otra, pero realmente siempre ha habido mujeres detrás de eso, o sea, tú te pones a ver, y por ejemplo está La Chula, que La Chula ella ya falleció y ella era una mujer que componía, o sea, se dice que La Tortuga, o sea, estaba Sí, La Tortuga sí. bajo el agua, esa canción la hizo ella, por ejemplo, ¿sí? Y ella no recibió regalías por eso. De hecho, existe un popurrí, que es el popurrí de La Chula, que canta Yo Arroyo. Yo amo al rollo, me encanta su música, pero no hay que desconocer que el Joe Arroyo tenía unas prácticas así un poco turbias en cuanto a derechos de autor. Entonces, Sí, él eso sí. interpretaba esa música, pero nunca le reconoció a ella que ella era la que había compuesto eso. Y realmente las mujeres han tenido una función de preservar
la memoria y la tradición, al ser las madres, a ser las abuelas, las que contaban las historias, las que enseñaban a las nuevas generaciones, siempre se han encargado de mantener viva esas tradiciones, o sea, la música como tal. Pero lo que tú dices, o sea, cuando uno ya entra a la industria, cuando la música se formaliza, fíjate que la mujer queda en esa figura como de la cantante, la figura, o sea, de pronto la figura sexualizada en algunos casos, pero una mujer baterista, una mujer trombonista, contrabajista, productora, hay, Sí, o sea, hay muchas mujeres, pero es muy difícil entrar, porque hay que romper básicamente como, o sea, yo lo he vivido y hablándolo con amigas, o sea, también que pertenecen a este mundo, es como, a veces a uno le toca ser un poquito hombre, ¿sí? Para poder entrar, o sea, como entrar en esas dinámicas, en ese lenguaje, sobre todo cuando uno está como en la universidad. De pronto cuando uno ya pasa el tiempo, ya uno como que, bueno, ya te deja de importar y vuelves a ser tú, pero digamos cuando uno está empezando es como que uno intenta llegar a la par y sí, o sea, si estás rodeado de hombres, pues tú intentas meterte como es algo instintivo en el ser humano, creo yo. claro. Entonces, como que sí hay un pequeño, o sea, hay dificultades en ese sentido, pero sí, también hay que reconocer que poco a poco cada vez nos abrimos más campo y cada vez más se reconoce y se pueden ver esas otras facetas en que las mujeres también pueden hacer música, más allá de ser como la figura bonita de la banda, por decirlo de alguna manera. Claro. No, y es que, por ejemplo, en la música, o sea, yo puedo entender, por ejemplo, en el fútbol, porque el hombre es más fuerte por naturaleza, entonces pues corre más, golpea más duro, pues puede llamar más la atención. Uh Pero -huh. digamos en esto que es netamente cerebral, o sea, somos, o sea, tenemos las mismas capacidades, las mismas, o sea, ya es solamente talento, por decirlo así, que el talento de todas maneras también depende de muchas cosas. Pero por eso se hace extraño que muchas mujeres no triunfen. Por ejemplo, en la ciencia pasa mucho. Hay muchos casos que dicen que, bueno, no, que ella era la mujer de tal y ella era la que hacía los estudios y le tocaba al esposo poner el nombre. Que fue la única que Marie Curie es muy famosa porque ella sí sobresalió, pero era porque el esposo era un buen esposo y él decía, no, yo no hice. Al principio empezaron a pasar yo me vi la historia, entonces los papers los pasaba al nombre del esposo. Pero el esposo un día dijo, no, 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 es mi esposa la que hace. Y empezó, y él pelea y todos le peleaban, no, que como así, pero lo logró y pues mira, ella ya se reconoció, ella es una figura pública, pero eso son cosas como que de cultura, ¿no? Como de esa sensación a veces por ejemplo, de los hombres que nos han enseñado que somos muy posesivos, es decir, la mujer es mía, entonces como es mía no puede ser mejor que yo, ¿entiendes? Eso es un tema y Eso es eso es un muy tema fuerte. profundo. Sí, de hecho yo creo que hay algo que hay que agradecer y que yo creo que, digamos, es una motivación en general también para las mujeres y sobre todo aquí hablo de las chicas, o sea, si hay una chica que está viendo esto y que quiere decidirse estudiar música o, en fin, cómo seguir el camino del arte, o sea, tenemos unas ventajas que no existían antes. O sea, legalmente somos reconocidas como ciudadanas. Hay que pensar que hay épocas en las que las mujeres ni siquiera eran reconocidas como ciudadanas. O sea, no tenían acceso al voto, no podían ganar, o sea, no, dependían literalmente económicamente de un hombre porque ellas no tenían el derecho legal de trabajar y de recibir dinero. Hoy en día todo eso está superado, o sea, nosotros tenemos nuestros derechos y podemos ganar, podemos tener la independencia, o sea, tenemos de base muchos privilegios que antes no existían y que podemos, digamos, salir adelante. Ok, que socialmente existan tabúes aún, ok, sí, y digamos que esa es un poco la lucha, pero digamos existe una base legal y también existe una base social porque no solamente está como esa parte de la sociedad que piensa que la música es un peligro o de que vas a vivir o que te genera mala reputación, también existe otra parte de la sociedad que es al contrario, que dice como que hey, en la música tú puedes tener una expresión creativa, tú tienes la posibilidad de ganar, lo que tú decías, o sea, desde la parte digital, yo tengo una amiga que siempre me dice como, hey, o sea, las redes son la nueva calle, o sea, tú hoy te das a conocer en las redes, antes tú ibas a la esquina y en la esquina te encontrabas la gente y ahí empezabas a tocar, pero hoy como el mundo, o sea, realmente está mucho más interconectado, tú montas tu post y desde ahí comienzas a generar. Entonces como que tenemos muchas facilidades
que de hecho nos protegen. Sí existen riesgos, sigue existiendo el abuso de poder por parte, digamos, de algunos hombres dentro de la industria, entonces se ven cosas horribles como, por ejemplo, no, si no te acuestas conmigo, entonces yo no te voy a permitir publicar tu canción, pero, o sea, tú hoy puedes denunciar, tú hoy puedes decir, existen un montón de cosas que antes no habían, entonces hoy es un momento perfecto para que una chica pueda decir, hey, yo quiero estudiar música o quiero dedicarme a hacer música y vas a tener más garantías de lo que tal vez antes pasaba. Entonces, es el momento. Ah, y lo que tú dices, socialmente vamos cambiando, o sea, quiero creer que somos más tolerantes que hace 200 años. O sea, no tolerantes porque tolerar es como algo que te incomoda, no, más bien somos abiertos, o sea, nos quitamos Siempre. como esa idea porque pues a uno le dicen, no, la mujer esto, pero mira que yo en casos, o sea, me he dado cuenta que, pues esto no va en el tema, pero puede aportar algo, que el machismo también viene desde la misma mujer muchas veces. Muchas veces he hablado con personas, con mujeres, y me dicen, no, esto que mi marido es, o yo busco un hombre así, o yo quiero. Y cuando tú miras ese prototipo de hombre, es un hombre machista, ¿sí me entiendes? Es un hombre. Y yo digo, pues feo que sean así, porque pues tienen muchas cualidades, muchas opciones y como que ellas mismas se están limitando a esa esencia. Supongo que es de crianza o no sé, pero supongo que en la música también se ve reflejado ese tipo de cosas, ¿no? Como ese miedo también a intentarlo porque, porque están criadas o tienen esa visión de vida. Pues sí, fíjate que hay algo, y ahí se puede hacer un paralelo, o sea, de hecho, eh, así como de pronto decíamos que en la música, o sea, y desde la creatividad básica como neta, uno puede decir, hey, yo puedo mezclar un reggaetón con un bambuco y le meto un Mozart y eso suena bien. O sea, así como decir, voy a hacer un sancocho y eso puede funcionar, Sí. ¿sí? O sea, existe una libertad de más allá de qué género es, y yo puedo que la música india, microtonal, o sea, todo eso que decíamos como que lo podemos mezclar. Yo pienso que como seres humanos en realidad nosotros también manejamos muchas facetas y tú puedes encontrar mujeres que de pronto puedan ser, o sea, más fuertes y puedan decir como pueda tener una energía masculina más fuerte o pueda moverse entre ser fuerte y ser también delicada, por decirlo bajo esos estereotipos. También puedes encontrar hombres igual y yo creo que digamos, esas visiones machistas que sí, o sea, muchas veces son patrocinadas por mujeres y yo pienso que vienen también como de esa visión de las mujeres mayores, o sea, como las abuelas, las tías, o sea, como que la mamá que protege, que tiene una visión de su hijo y entonces le enseña a la hija que tal cosa, o sea, que eso puede pasar, es o sea, eso nos hace daño a todos, porque yo pienso que también es súper dañino para un hombre que no tenga la posibilidad de decir, hey, yo también soy vulnerable, o sea, yo no tengo que ser el macho alfa 100%, y que una mujer también pueda decir, hey, sabes que yo puedo ser alfa en algún momento y en otros momentos también me puedo quedar y necesito ayuda, o sea, realmente como seres humanos nosotros tenemos todo tipo, o sea, somos una paleta de colores súper amplia para decir soy blanco o negro, no, o sea, realmente podemos pasar y en algún momento yo soy vulnerable, en algún momento soy fuerte, en algún momento soy lo que sea, indiferentemente de si soy hombre o soy mujer o digamos mi sexo biológico, digamos mi identidad de género, más allá de eso, o sea, yo soy yo, ¿sí? Y dentro de mí hay un montón de cosas, así como el ejemplo o los memes que salen de la playlist, o sea, Sí. yo puedo escuchar el metal más pesado, llego a música de planchar, pasé José por José. Diomedes y llegué a Bad Bunny. ¿Y cuál es el problema? Soy yo. Ay, es que todos somos, o sea, creo que, pues, siento que ahorita se está abriendo la puerta a eso. Creo que un poco mal enfocado porque ha sido más enfocado por el capitalismo, es decir, como venta de productos, de, ay, nosotros somos muchas cosas. Y es verdad, o sea, sí somos muchas cosas, pero pues lo están enfocando más a, te quiero vender esto, te quiero vender lo otro. Y entonces tenemos como esa bandera, o sea, las grandes revoluciones ya no se están volviendo revoluciones, sino se están volviendo un producto. Entonces, por ejemplo, el LGBTQ, no sé qué, es más un producto que realmente una revolución. El feminismo en muchos casos también lo están volviendo más un producto que una. Y eso hace que como que todas estas cosas se pierdan, pero algo queda, ¿sí me entiendes? Algo queda y eso siento que sí se ha visto reflejado en la sociedad
y ha aportado a que seamos más flexibles a entender de que los hombres también lloran, de que las mujeres también son fuertes, de que podemos encontrar en alguien que no parece un talento increíble y no siempre en lo mismo, porque casi siempre era muy estético, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú miras, los actores siempre son guiados a lo más estético, en hombres y mujeres, ¿no? Entonces, las más bonitas y los más bonitos. Y el feo era el que hacía el papel de malo, del villano. Y en la música también pasa lo mismo. Si tú miras Bad Bunny de pronto, sí, no tiene talento, pero es un man llamativo, ¿sí? Es un man grande, musculoso, que tiene cierto atractivo hacia las personas. Entonces todas esas cosas también han hecho que, como que nos limitemos a abrirnos a nuevas expectativas, pero como te digo, creo que en medio de todas esas revoluciones que aprovecha muy bien el comercio, se va quedando esa imagen de que, bueno, sí, yo puedo encontrar algo diferente en otras personas. Y yo creo que va a ser más saludable porque ahorita estamos sufriendo mucho de estrés, de ansiedad, de todo eso, obviamente dado por las mismas redes sociales, que tienen su parte buena y su parte mala, pero va quedando esa semillita de que lo natural, lo que somos puede ayudar y creo que podemos aportar mucho. Ahora, en tu tema, en lo que leí, tú tienes investigaciones no solo que han impactado a nivel nacional, sino también internacional. Incluso tienes cosas con Latin Grammy, que, o sea, que yo quedé como, oye, yo, o sea, uno espera, pues no, o sea, no, porque el Latin Grammy siempre es premiando a gente que no tiene talento, pero entonces quedé sorprendido y dije, bueno, hacen cosas buenas. Entonces me gustaría que me explicaras cómo llegaste ahí, qué es la investigación que lograste con ellos, qué visión o qué aporta esa situación. Bueno, la historia con Latin Grammy fue una historia muy bonita también. De hecho, fue cerca como a la pandemia también, que pues todos sabemos que fue como un momento muy, muy álgido para todos como mundo en realidad. Eh, Convocatorias, digamos que en el mundo de eso que hablábamos ahorita de los músicos tenemos que hacer diferentes cosas, todos quisiéramos como solamente tocar, pero digamos que yo creo que el hecho de tocar también es un reflejo de lo que hacemos y de lo que nos alimentamos y digamos que en general los músicos siempre hemos tenido que hacer varias cosas. Existe un poco como el ideal del músico que se dedica solo a tocar o solo a componer, pero tú te pones a ver la historia, y estoy haciendo este paréntesis y ya les voy a Tranquila. contar un poquito más del Latin Grammy, pero tú te pones a ver la historia, por ejemplo, o sea, en la época de Mozart, de Beethoven, de Haydn, o sea, sí, chévere, ellos componían, pero ellos servían a la corte, entonces muchos de ellos tenían que, hey, hay que cortar el pasto, hay que tal cosa, o sea, ellos tenían que hacer diferentes cosas, y si no estabas dentro de la corte, Qué tenías curioso. que buscarte un mecenas, o sea, slash sugar daddy, sugar mommy, o sea, que te patrocinara, ¿sí? Como los Y eso, pintores. exacto, tal cual. Entonces, como no, yo quiero que me compongas una canción para mi cumpleaños cuando el man estaba haciendo una sinfonía así súper espectacular y al man le tocaba parar y hacer su canción bonita para el cumpleaños de El Mecenas, ¿sí? Viéndolo en nuestro contexto más local, o sea, por ejemplo, en el Caribe, menos hay excelentes músicos, o sea, tú puedes ver los músicos, Lucho, Pacho, toda esta gente, ok, sí hacía música, pero ¿qué más hacían ellos? O sea, siempre está el rebusque, o sea, ellos no solamente tenían que sus super conciertos, ellos tenían que ir a matar una moña, o tenían que hacer esto, otro, o el negocito, o sea, siempre hay algo. De hecho, grandes músicos, o sea, tenían otras profesiones, vivían de otra cosa, y cuando podían, se dedicaban a la música. Los que tuvieron la fortuna, ok, en algún momento pudieron migrar y vivir 100% de la música, pero muchos sacrificios de la mitad, algunos tuvieron que sacrificar a sus familias, porque era como, hey, o sea, ya la familia le decía, ay, ven acá, no nos puedes mantener, ¿qué es esto? O sea, chao, y es lógico, o sea, tú con hijos y no llega comida a la casa. Entonces, fíjate que ser músico o artista en general, históricamente siempre ha sido un reto, o sea, el ideal que hemos vendido, o sea, que también creo que es importante como salir de esos ideales, que hay muchos estereotipos, entonces es como el músico super top que solo vive de la música, entonces ese es el que triunfa. Pero entonces está el otro músico que es el rockstar, pero entonces que se murió joven por toda la presión, entonces el club de los 27, de no sé qué, tal, o sea, como existen muchos estereotipos de lo que es ser un músico,
pero realmente ser músico es lo que tú quieras ser. O sea, también hay un montón de músicos que viven tranquilos, que no vivieron en la miseria, que han hecho sus carreras, que se han dedicado a otras cosas y bacano. Solamente que tal vez no conocemos esas historias porque no fueron drama, no fueron tal y no nos las han vendido, pero existe un montón de gente que es música y que tiene una vida y que tiene una familia y que ha hecho un montón de cosas. Entonces, bueno, en ese camino digamos que los músicos, hoy en día una de las cosas que más tenemos que hacer es buscar recursos. ¿Y cómo lo hacemos? Ya no necesariamente, ya no está la corte, no está el mecenas, pero están las convocatorias o te alías con socios, en fin. Pero digamos que la convocatoria es como, o los fondos donde tú presentas un proyecto y te dan un dinero, es lo que más funciona. Entonces yo también me dedico un poco a eso, a buscar recursos, diseños de proyectos, culturales, y en eso con el grupo de investigación con el que yo trabajo en la universidad, que se llama Raíz, comenzamos a buscar y encontramos que la Fundación Latin Grammy tenía una convocatoria abierta para proyectos de investigación que fueran centrados como en lo latino. Y dijimos, Claro. bueno, vamos para adelante. O sea, comenzamos a mirar, tal, no sé qué, presentamos el proyecto que se llama Ruta de Instrumentos en Peligro de Extinción del Caribe Colombiano. Ya no solamente está el carángano, que es uno de esos instrumentos que yo les mencioné, que de hecho lo tengo por acá, es esto es un carángano. Ah, sí. Aquí está. Sí, míralo. Pero hay muchos otros, entonces presentamos varios y presentamos como el proyecto y no lo ganamos. Y bueno, ya ahí fue comenzar a desarrollarlo, fue una experiencia muy bacana porque fue incluir a los estudiantes, entonces nos fuimos con los estudiantes a hacer trabajo de campo, a preguntar, a analizar, a grabar, a transcribir, hicimos un mini documental, entonces es como una miniserie donde contamos la historia de los instrumentos, cómo los tocaban, porque se extinguieron, o sea, como esa primera etapa, digamos que la investigación, la labor que tiene es eso, o sea, entender, o sea, lo primero que hace la investigación es entender y mostrarle como la sociedad, mira, está esto que está acá y funciona de esta manera. De ahí ya, o sea, es como una fuentecita y ahí llegan muchos, ponle tu pajaritos, ya llegan diferentes personas, entonces viene el productor y dice, uy, esto suena bacano y yo quiero hacer esto. Viene el cantante y dice, uy, yo quiero cantar esta canción. Viene, no sé, el manager y dice, no, yo con esto puedo hacer tal cosa. Pero la investigación es como esa primera, esa fuentecita que uno dice, mira, está esto y esto funciona de esta manera y ya ahí todo el mundo comienza como a beber un poco de esa fuente. Entonces, esa fue la experiencia y fue realmente súper enriquecedor, o sea, porque fue trabajar, fue duro porque fue en la pandemia, Claro. entonces obviamente todos los tiempos, todo se atrasó, todo, pero fue muy lindo poder tener esa experiencia realmente. Sí. No, pues muy chévere, o sea, me parece interesante como lo que tú dices que lo dividimos en dos partes porque hiciste dos partes. La primera parte fue la de, claro, lo de los músicos, no, la mayoría no viven de la música, o sea, no es su fuente principal de ingresos y eso genera que tengan otro tipo de vida, que este tipo de vida a priori puede parecer negativo, pero también aporta a su arte, ¿no? Porque yo me di cuenta en un momento de mi vida, cuando yo era adolescente yo era muy sociable, súper social, o sea, el hombre más social del mundo, y salía y no me la pasaba en la casa y después en un momento como que me encerré mucho y estaba en un punto que me costaba demasiado crear. O sea, tenía el tiempo, tenía las máquinas, tenía todo y no creaba. Y yo, ¿pero por qué? Entonces después me di cuenta que era porque me faltaba salir, me faltaba tener experiencias, me faltaba tener vida, por decirlo así, para poder crear. Porque si no era muy difícil. Entonces, claro, esa visión pues es bonita porque hay que tener en cuenta que siempre lo que tú nos dicen los famosos son esto, el que se murió joven y tenía mucho talento, que, pero al final detrás de ellos hubo muchas personas que no se nombran, que no tienen nombre prácticamente, pero lograron que eso fuera real. O sea, por ejemplo, ahora ha ayudado mucho Spotify, pero hace 15 años era súper difícil encontrar quién mezcló un disco. ¿Quién carajos mezcló esa canción? No sabía. Ahora ya pues con Spotify ya muchas, no todas, pero muchas canciones ya tienen créditos y ya dice, ah, bueno, esto lo mezcló no sé quién, esto lo produjo no sé quién. Entonces, bueno, ha ayudado. Pero antes era imposible. Y esas personas generalmente nadie las conoce, pero influyen demasiado en el sonido final de una canción o de un producto.
Yo siempre he dicho que el ingeniero de mezcla es el que todo el mundo ignora, pero para mí es el que le da el sonido final a la canción. Claro, total. O sea, es el que dice esto va a sonar así. Porque tú puedes poner todos los arreglos que quieras, pero el de mezcla es el que va a decir, este va a ser, esto es lo que va a sentir la gente. Y por eso hay unos ingenieros que la gente quiere tanto, porque lo que él hace, o sea, lo que él genera, le gusta mucho a las personas. Total, totalmente cierto. Y de hecho, fíjate que es, o sea, es recordar que el hacer música al final termina siendo un acto comunitario, colectivo, ¿sí? Sí. O sea, claro, tú puedes, hoy en día, yo hago todo, o sea, yo grabo, yo toco uno, o sea, Jacob Collier, el man hace todo, o sea, Yo. el man Yo. tocó esto, sí, o sea, exacto. Y uno lo puede hacer, perfecto, y está bacano, y ha pasado, también ha pasado, digamos, de otras maneras durante la historia, pero siempre hay alguien, o sea, ya sea, tú pudiste haber hecho tu canción solo, pero lo que tú decías, yo necesité esta experiencia para que saliera esto, o yo necesité, no sé, un amigo me dijo, ven acá, tal cosa, o sea, corrige tal cosa, o lo que sea, o sea, como que, o necesité buscar un ingeniero que me ayudara, o necesité un músico que tal cosa, o sea, uno en algún punto, así no sea directamente en el acto creativo como tal, tú necesitas de alguien, de algo, de una experiencia para que eso salga. Ya si estamos hablando de proyectos más macros o diferentes, ellos, o sea, yo necesité grabar con una orquesta y cada quien puso algo, ¿sí? O sea, desde la persona el director, hasta el que puso los arcos o las indicaciones en la partitura, hasta el señor, o sea, el Rodi que cogió y conectó, o sea, es todo un acto colectivo, o sea, Sí. cuando uno dice esta canción es mía, ok, bien, tú la lideraste, pero yo creo que es importante recordar que tú lideraste, pero contigo hay un montón de gente, o sea, que está detrás de eso que lograste. Y eso yo creo que es muy valioso también tenerlo en cuenta. Claro. Y otro tema, o sea, de todo lo que hemos hablado, que está muy interesante, de los instrumentos, que es bonito una experiencia como tratar. ¿Tú cómo crees que se puede preservar estos instrumentos? O sea, aparte de traer la información y todo eso, yo veo que cada vez es más fuerte la influencia de hacer música en el computador. Claro, ¿por qué? Porque los computadores son mucho más potentes, porque es más fácil, porque es más económico. No es lo mismo grabar una sinfónica que tú hacerlo con el computador. O sea, grabar eso es súper complicado. Generalmente toca en teatros porque no hay donde meterlos a todos. Entonces ya va el costo del teatro, más el costo del ingeniero, más el costo de no sé qué. Entonces sale muy difícil grabar eso. Entonces, este es como mi punto. ¿Tú no verías factible, o sea, coger esos instrumentos como los que tú estás investigando y digitalizarlos de alguna forma para que permanezcan en el... Sí, claro, o sea, de hecho es como, fíjate que hemos hablado como también, como un poco de ver la evolución, o sea, yo siempre me voy como a ejemplos históricos y cosas así, porque nosotros a veces pensamos como que hay un montón de cosas que son nuevas, y sí, efectivamente hay cosas nuevas, pero la historia se repite, en cierta, o sea, es como espiral, ¿sí? O sea, se van repitiendo las cosas de maneras distintas, pero por ejemplo, no puedo decir, o sea, han existido muchos avances tecnológicos. O sea, la partitura, escribir, eso fue un avance tecnológico. O sea, tú decir que antes la música solo se preservaba por tradición oral, imagínate, o Sí, sea, cuánta música no en el sonaba camino. igual. Sí, sí, se quedó y que ya se perdió porque, no sé, el man se murió, sí, se intoxicó y hasta ahí llegó. Y cuántas sinfonías o cuántas super canciones nos habremos perdido porque no pasó. Igual nos llegaron las que nos llegaron. Listo, empezamos a escribir la música y eso ya fue un avance. Después de escribirla, bueno, llegamos a digitalizarla, a grabarla como tal, no solamente el papel, sino cuando ya fonográficamente se comienzan a hacer las primeras grabaciones, que eso fue como boom. ¿Sí? Entonces ya no solamente es como que el papel, sino que ahora te puedo escuchar y ya no solamente te puedo escuchar, sino ver y ya luego, o sea, y ahí como que toda la historia. Y en ese caso, en este momento lo que tú dices es muy cierto, o sea, ayer precisamente ya estaba viendo como un programa, estaba con mi papá y estábamos hablando como de eso y yo le decía como, o sea, todo como que va cambiando tanto, pero al mismo tiempo se mantienen ciertas cosas, ¿sí? O sea, decir de alguna manera como yo puedo coger esto y
ahí antes era la consola gigante, o sea, en los años de los 80, esas consolas, porque era como un documental sobre música Sí. de los 80, y uno decía, wow, esas consolas y todo eso, y para estudiar, ir a grabar al estudio, entonces te tocaba pagar, te tocaba un montón. Ahora tú con una mini interfaz, tu compu y listo, o sea, dale, ahí tú puedes ir haciendo y eso es espectacular, porque personas que antes no tenían el acceso a generar o a desarrollar su creatividad, ahora lo podemos hacer desde la casa y eso es espectacular. Y la música, o sea, todo va a ir yendo hacia allá. Yo pienso que de alguna manera, lo mismo que te decía, como es importante conocer la estructura del jazz, del pop, de no sé qué, y luego hacer lo que quiero. En este caso creo que es lo mismo, o sea, para mí es muy importante que se pueda conocer y saber, mira, esto es un instrumento tradicional o esto es un sonido tal cosa que tiene esta historia, porque creativamente esa es la experiencia que nos suma. O sea, yo puedo coger algo que suene bacano y chévere porque suena bacano, pero si yo sé que eso tiene una historia, eso a mí creativamente me va a prender una chispa, ¿sí? Me va a dar algo con que crear. Pero totalmente de acuerdo, creo. O sea, nosotros mismos lo hemos hecho y de hecho lo hablábamos en el evento en el que nos conocimos, que Sí. contextualizando de pronto un poco aquí los que nos están viendo, nos conocimos en un evento de investigación que se llama Del Mar a la Montaña y que organizamos en conjunto con la UNAD y pues la Reformada. Y allí hablábamos de todo esto. Y de hecho hicimos un experimento y fue digitalizar, o sea, el carángano y la marimba de pierna, que es otro de los instrumentos que, digamos, estudiamos, y están sampleados, o sea, los hemos grabado, están sampleados, de pronto no están distribuidos, no hemos hecho el proceso ya, digamos, de difusión como tal, pero estamos empezando y le apuntamos a eso, o sea, existe un movimiento que se llama como un revival movement, que es como revitalización el movimiento de la revitalización Sí. y habla de cómo todas esas prácticas tienen que entrar en la modernidad. O sea, es como, men, digitaliza, graba, produce con todo esto que es tradicional, pero que tú sepas de dónde viene y que te pueda servir, o sea, conectar como ese pasado y ese presente, futuro y hacer cosas. O sea, yo soy súper a favor de vamos a producir, vamos a hacer ideas locas, vamos a mezclar, siempre y cuando se reconozca y se respete también como el origen de donde vienen las cosas, pero adelante. O sea, la creatividad no tiene límite. Claro, pues eso es interesante porque, claro, o sea, lo que te digo es muy difícil, o por ejemplo, que un canadiense le guste cómo suene X instrumento de acá, pero no tiene el músico, no tiene nada, no tiene el instrumento, entonces, ¿cómo lo va a tocar, sí? Entonces, claro, es interesante que haya esté la opción de traerlo, ¿no? De que exista una librería fuerte para poder hacerlo. Em, claro, es muy bonito el hecho de que los músicos interpreten las cosas, es grandioso, o sea, a todos nos gusta, pero es complicado a veces, ¿no? Entonces creo que sí es necesario esto de que todo sea práctico y fácil, además que lo que decimos, ayuda a la preservación, a que las cosas sigan Sí, ahí. de hecho, ayuda mucho a la preservación y yo creo que también, bueno, como una de las lecciones que yo creo que nos deja la pandemia es como efectivamente, tú decías algo muy clave, es como, bueno, si yo quiero grabar con un músico, con una orquesta, el teatro, pues obviamente son recursos, ¿sí? Obviamente, eso va a pasar. Pero yo también siento que existe como un impulso humano y es como lo que nos deja la pandemia, como yo puedo producir en mi casa y lo voy a hacer y voy a salir, pero creativamente en algún momento, o sea, eso me va a llevar a otras personas. O ya sea porque yo diga, no jodan, esta canción yo necesito una voz tal y la inteligencia artificial no me dio para, y yo y te va llevando a buscar y vas a ir llegando a esos puntos. O sea, en algún momento nosotros vamos a sentir la necesidad de, uff, ven acá con la gente en vivo, tal cosa, o comenzar a transmitir esa sensación o esa experiencia humana. Entonces yo siento que no es una amenaza el hecho de que se pueda ampliar, el hecho de que se digitalice y se trabaja en la parte digital, no amenaza la práctica en vivo, no amenaza al músico como tal. O sea, porque eso es algo que no se puede reemplazar 100% desde nuestra experiencia como tal. Entonces, yo creo que al contrario, son cosas que llegan a complementarse. No, y la verdad yo estaba estoy viendo unos estudios de un libro que estoy leyendo y decía que la depresión, la ansiedad, eh, los problemas mentales realmente que tenemos ahora, hasta el apego a las parejas, porque si tú miras, antiguamente la gente era como más despegada. O sea, sí, tenía su pareja, pero iba por por su vida.
es dado a esto, a que todo está digitalizado. Entonces, como decimos, claro, se mantiene, pero se pierde. Entonces, claro, es genial. Por ejemplo, yo puedo hablar contigo en este instante y podemos tener una charla interesante y traer el conocimiento, a pesar de que estamos en ciudades diferentes y todo. Pero créeme, y estoy seguro que si tuviéramos esta charla tú aquí al lado mío, sería mucho más enriquecedora y podríamos hablar mejor y yo vería lo que tú estás transmitiendo, tú verías lo que yo estoy transmitiendo y sería para el oyente, el tercero que lo vea, sería más rica. Y eso influye en todo. No, si queremos escapar de esa ansiedad, esa tristeza, pues la solución es fácil, es vivir en comunidad, tratar de entre todos nos apoyamos, porque tú puedes tener un problema, pero llega un vecino a contarte otra historia y ya se te olvida o te pones a pensar en el problema del vecino y estás más tranquilo. Y en la música pues también es chévere eso, como que podamos interactuar. Lo que pasa es que eso es complicado por los recursos, pero también es cierto que todo se ha bajado un montón. Por ejemplo, ahorita yo estoy trabajando con unos audífonos que se llaman Steven Slate, parece que le estuviera haciendo propaganda a BSX, pero no, no les hago, no me patrocina. Pero, claro, para yo tener unos monitores calibrados que suenen con esa calidad, me tengo que gastar unos $10,000 y no estoy exagerando. Con esos audífonos logro, pues de pronto no suenan igual, pero el resultado sí va a ser igual o muy parecido y no me cuesta esa cantidad de dinero. Entonces, a la hora de grabar también van saliendo herramientas de esas y va a ser mucho más fácil también para nosotros grabar sin gastar esos que ya se puede. Yo ya puedo grabar una canción muy buena con equipos de muy, o sea, que no cuesten 20,000, $30,000, sino con 5,000 puedo montar un estudio bastante decente, ¿no? Entonces, Efectivamente. hablo en dólares porque yo tengo, o sea, los que ven esto son de muchos países, entonces, pues para todos entendemos el dólar como referencia. Entonces, claro, siento que eso es como que tenemos esas dos partes, ¿no? La parte bonita de poder tocar todo en nuestra casa, pero también hace falta la parte humana, ¿no? Y creo que sí es importante no olvidarla y yo que he vivido las dos etapas de estar solo, haciendo todo solo y trabajando con gente, créanme que la parte con gente es mucho más divertida, se vive más, se Sí, disfruta más. realmente yo creo que los músicos siempre hemos estado como en esa dualidad y siento que somos como animalitos raros. O sea, Sí, necesitamos el espacio de estar solos para crear, para la idea creativa, para tal, o sea, como conectar con uno mismo, pero uno necesita también alimentarse y estar con la gente. O sea, hey, qué tal idea, qué tal cosa, o sea, eso nos alimenta mucho y siempre estamos entre esos dos mundos también. sí. Bueno. Ya más o menos hemos hablado de muchas cosas que tenía, pero las hemos ido hilando. Entonces te quería preguntar, ¿qué consejo o sí, qué idea te gustaría dejarle a las personas? A tres casos, te voy a plantear tres casos. Uno, personas que no saben nada de música ni idea, pero quieren aprender música o audio o lo que sea. El segundo consejo es para personas que ya están más o menos encaminados, pero pues quieren tener un futuro de cómo van a trabajar, de cómo van a hacer. Y el tercer caso, que yo siempre lo pongo, y me parece interesante porque lo he encontrado, incluso lo he vivido en carne propia, que es esas personas que suelen ser olvidadas y es porque saben, tienen el conocimiento, pero no han logrado sobresalir o vivir de esto, ¿no? Entonces, como, ¿qué consejo le daría a esos tres tipos de personas? Porque generalmente siempre te dan el consejo, estudia, conoce, no sé qué, pero, ay, claro, hay personas que ya saben y ya tienen el conocimiento, incluso saben más que el que está arriba, pero, ¿qué consejo tú le darías a ese tres tipos de personas para vivir de esto, para no necesariamente vivir económicamente, sino para ser parte de la música? Bueno, yo creo que va a empezar por algo que puede servir como para los tres casos. Y yo creo que tal vez un poco como tú le dices, o sea, como que en carne propia los he vivido en diferentes momentos de mi vida. O sea, como en ese momento en el que yo quería, medio sabía y empecé, ya después estaba como más cerca. Y ahora en este momento siento que, ok, tengo como conocimientos y cosas, pero tampoco he logrado hacer ese 100% que yo quisiera. Y empezaré diciendo, o sea, creo que el primer consejo es saber que la música es un camino, o sea,
uno nunca está hecho o terminado al 100% y tú puedes ver a Shakira, puedes ver a los grandes y háblate con ellos y seguramente te van a decir, no, es que me falta tal cosa o no he logrado tal cosa. O sea, siempre va a haber algo porque el camino creativo como tal es eso y termina siendo una conexión interna, o sea, una comunicación entre ese mundo interno y ese mundo externo y como seres humanos siempre nos estamos transformando y nos estamos cambiando. De hecho, recuerdo una entrevista que le hacían a Andrea Echeverry que ella le decían como, bueno, pero es que tú siempre estás cambiando y te cortas el pelo y tal y no sé qué y haces cosas y ella decía como, o sea, menos mal, estoy cambiando, menos mal, hoy soy una, mañana soy otra y no siempre soy como la misma persona. Y eso yo creo que es muy valioso. Entonces, lo primero es entender que es un camino y que no existe como, porque también aquí hago como un paréntesis de esos tabús de la música, de pronto para aquellos que están empezando y no lo tienen tan presente, es como estás tarde, empezaste tarde o hay alguien que sabe más que tú o alguien que lo hace mejor o alguien que tiene más equipos que tú siempre va a haber alguien que puede más que tú, siempre. Pero no importa, o sea, bacano ver a ese alguien que puede más que uno en el caso que sea y aprender de eso, pero realmente el camino es propio, o sea, tus tiempos son propios, tus resultados son propios, tus canciones, tus creaciones, o sea, también es entender que las creaciones son muchas cosas, lo que tú decías, o sea, no necesariamente yo tengo que ser el cantante o el compositor, o sea, hacer una mezcla es una creación, eso es un acto creativo, sentarme a hacer un arreglo o coger y, o sea, hasta generar un proyecto, escribir un proyecto para conseguir recursos es un acto creativo. Entonces, es saber que también la creatividad se manifiesta de muchas maneras y que yo no tengo que encajar en ese wannabe, en esos modelos de este músico o este músico, no, o sea, cómo soy yo como músico. Y lo que hemos hablado durante este tiempo, o sea, ser músico implica muchas cosas, porque la música son muchas cosas. O sea, la música es cómo me relaciono con la gente, la música es cómo me relaciono conmigo mismo, qué me gusta, qué no me gusta, qué problemas estoy teniendo, mi salud mental, mi salud física, el mundo, o sea, todo lo que me afecta está a mi alrededor, todo eso se ve en lo que yo hago, o sea, se transmite de alguna manera. Entonces, como que el acto creativo tiene muchas cosas. Entonces, el primer consejo es como que sigue tu ritmo, sigue tu camino, cada quien tiene ritmos diferentes. O sea, hay músicos que empezaron a ser top a los 80 años, o sea, ¿sí me Sí. entiendes? Que a los 80 años fue que se hicieron famosos, no sé, Bebo Valdés es uno de ellos, no sé si lo conocen o no, es un pianista cubano, y el man realmente, o sea, vivía allá, el man se enamoró, salió de Cuba, se fue por allá a Suecia, tocaba en un hotel, nadie sabía qué era, pasó alguna vaina y el man a los 80, super top, grabó todo lo que tenía que hacer, o sea, en 10 años y el man, chao, pero el man tuvo que vivir todo lo que vivió para poder llegar a ese punto. Entonces, como que el camino es diferente para cada quien. Creo que ese sería como, tengan paciencia, siempre tengan presente que el deseo o el gusto que tienen por la música se va a manifestar siempre y cuando ustedes les den ese espacio. Sí, efectivamente es importante formarse, es importante aprender. Hoy en día hay muchas formas. Yo estoy en la academia, pero no es la única manera. O sea, si puedes estudiar y entrar a una universidad, bacanísimo, porque vas a aprender un montón de cosas, vas a tener la oportunidad de experimentar y estar con gente que tiene mucho conocimiento, que son los docentes, tus mismos compañeros, pero si no puedes, o sea, lo que hemos hablado en las redes, hay un montón de información, o sea, hay un montón de información. La calle, para los músicos, la calle siempre va a ser, o sea, la escuela también para aprender. Entonces es como que no importa cómo lo hagas, con lo que tengas a tu alrededor, hazlo. Creo que lo importante es siempre tener la disposición, el gusto y digamos esa apertura que hablábamos también. O sea, esa apertura que yo creo que es una lección que la música a uno le da inherentemente. O sea, la música te enseña a escuchar y aceptar sonidos y cosas que uno normalmente no aceptaría. Y eso también es como una lección de vida, creo yo. Entonces es como estar abierto a escuchar, que es lo primero que para hacer música es como escucha, ya sea porque produzcas, porque tocas, porque lo primero es escucha. O sea, hay que escuchar y a partir de eso empezar a hacer. O sea, creo que sería como las cosas que podría aconsejar. Claro. Ahora ya como para ir cerrando, esta se me ocurrió mientras íbamos hablando. Es como, claro, hay una dualidad entre el músico de academia, entre el empírico, pero ahora también salió una nueva vertiente y es el digital. Es decir, los que hacemos en... Pues yo muchas veces grabo, pero también
otras tantas, diría la mayoría, no grabo nada. Todo es por computador, creado con sintetizadores. Em, ¿Tú por qué crees que los músicos de escuela, de academia, como lo queramos llamar, son tan agresivos contra estas vertientes? Son muy críticos, son ofensivos, siempre es que ustedes no son músicos, ustedes no saben, ustedes no sé qué. Eh, ¿Cómo se podrían fusionar estas dos cosas y qué lado positivo se puede aprender uno del uno, o sea, de uno entre el otro? Yo creo que lo primero es decir que vuelvo al punto, o sea, que era lo que hablábamos al inicio, o sea, la música es una conexión, o sea, todo puede estar conectado. Nosotros somos los que ponemos las barreras, o sea, nuestras creencias, nuestras ideologías, nuestros miedos, nuestros deseos, como que todo eso es lo que puede poner barreras. La academia es una contradicción, porque cuando tú te pones a ver, y no solamente en el campo de la música, sino en muchos campos, ha sido el espacio de mayor creación y de mayor, o sea, como espacio de innovación, o sea, decir que, no sé, los sintetizadores, todo lo que utilizamos hoy en día, vino de la academia, vino de experimentos, de ese campo científico que hablábamos de la música, y de ahí ha salido todo eso para que todo lo que está pasando hoy en día pueda ser, pero también ha sido el espacio, como tú lo mencionas, de cerrarse y de bloquear muchas otras, digamos, actitudes o posibilidades creativas. Yo creo que eso es inherente al ser humano, ¿sí? O sea, así como una persona de radio te puede decir una canción dura 3 minutos, un profesor te puede decir el vallenato no es música y otro te puede decir la única música que va a sobrevivir es la digital. No tenemos ni idea. O sea, el futuro no está escrito, no tenemos ni idea de qué va a pasar. Y yo creo que eso siempre va a ser un error. O sea, cuando una persona limita a otra, taxa a otra, juzga a otra, eso siempre va a ser un error. Entonces yo pienso que eso es un error que tiene la academia y yo pienso que eso pasa de alguna manera, yo creo que es por temor también, ¿sabes? Por ese temor a que se pueda desaparecer, a que puedan morir prácticas o formas de hacer la música que se han mantenido durante mucho tiempo, ¿sí? Cuando nosotros hacemos música, creo que cada quien sabe lo que implica, ya sea en el punto que estés, eso implica tiempo, energía, eso es vida que tú estás metiendo, o sea, que tú estás ahí, ya sea porque estés practicando, ya sea porque estés produciendo, ya sea, o sea, es tu vida la que tú estás metiendo ahí y que de pronto alguien te diga, no, esa forma en la que tú lo estás haciendo ya no es, sino que es esta nueva, pues obviamente va a generar un temor y va a generar como un bloqueo, ¿no? Y es como una forma de defensa. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso. Al contrario, yo pienso que todo tiene que comunicarse y ahí es cuando las cosas más ricas salen. O sea, sienta un músico de la academia, sienta un músico empírico y sienta un músico digital y si los pones a trabajar juntos y logran una comunicación, lo que va a salir ahí es una cosa espectacular, porque cada quien va a aportar su experiencia y de ahí seguramente ahí va a salir algo nuevo. O sea, Claro. ahí salir una innovación, realmente. De hecho, me hiciste acordar una situación, no sé si conoces a Skrillex, que No, es un productor de música electrónica. Y genial. en el tipo de música que él hace, hay muchos sintetizadores que básicamente es, por ejemplo, me lo invento, un do. Y el do suena ni constante. Pero entonces él por medio de modulación, de filtros y todo eso, hace que ese do no suene do todo el tiempo. Se empieza a hacer así locuras. El do, solo el do. O sea, no tiene más notas. Pero juega. Entonces, él hizo una canción con The Doors. Supongo que sí conoces a The Sí. Doors. Y Ujú. los de Doors eran decían, pero este man, nosotros tocamos mil cosas y él con un botón lo hace locuras. Entonces eran emocionados y él con ellos, a los dos eran como locos porque decían, no, es que estos manes yo les decía, ellos empezaban a tocar y les salía así sin más y yo presionaba un botón y ellos emocionados, entonces como que, claro, esa unión de dos mundos, uno clásico y otro moderno, pues generó una canción bastante interesante y la experiencia más que la canción. Entonces, lo que tú dices es cierto, yo creo que deberían estar más abiertos.
A mí me ha pasado mucho y no es por darme de víctima, pero pues es la realidad. Muchas veces, pues mi mayor influencia es el rap, ¿no? Yo empecé con el rap, yo aprendí música por el rap sin ser músico y me metí a estudiar ingeniería por el rap. Entonces Genial. mi base, ¿no? Entonces muchas personas, pero muchas, no te imaginas cuántas, siempre me han juzgado por eso. Y siempre al final dicen lo mismo, es que yo como lo veía rapero, yo pensé que usted no, que era malo, así. Y yo, pero ¿por qué? O sea, como un prejuicio tan grande. Y es raro porque en el rap hay gente que es brutal, hay productores que, que son, que son increíbles y vienen del rap. Por ejemplo, no sé si has escuchado a Farrell, Ujú. él nació del rap y ahora pues ya es súper respetado y todo el mundo lo admira, pero él viene del rap. Y muchas personas así como él, ingenieros, músicos, compositores, porque claro, el rapero, las letras de rap tienen mucho texto, por decirlo así. Entonces se les va a facilitar más que a otra persona componer algo sencillo, porque ya tiene como mucha información que puede filtrar y muy buenos compositores del mundo del pop eran raperos. Entonces, nunca he entendido ese prejuicio y eso por como tener una idea de que todo es así, ¿no? Entonces me gustaría, o sea, me gusta tu visión que me dice, no, pues hay que romperlo y hay que intentar y hablar con las personas y a ver qué se llega, ¿no? Sí, y eso creo que pasa en todas partes, por lo menos. Es que volvemos como a las etiquetas. Entonces, por lo menos en mi caso, que si tú eres profesora, entonces Sí, eres profesora, eres académica, y si yo, a mí me gusta, o sea, yo me he viajado, o sea, me he ido a África, ya me he metido a hablar con gente que es de la tradición, que habla otro idioma, me he ido a conciertos, o sea, llega como esa etiqueta, entonces se espera de mí tal cosa, ¿sí? O se tiene una visión de tú deberías saber esto, deberías hacer otro, o como tú eres académica, entonces tú no vas a entender esto, ¿sí? O cosas tan sencillas como, por ejemplo, o sea, yo les contaba que yo vengo, mi familia es del interior, pero yo realmente crecí en la costa, estaba en la costa y yo llegar a una rueda de cumbia y es como, no, pero tú eres cachaca, entonces a ti no te va a salir eso porque tú no tienes el tumbado y es como, pero ¿por qué? ¿Sí? O sea, como, ¿por qué o a son de qué? ¿Sí? O sí. a un costeño, por ejemplo, que me ha pasado también con muchos amigos, como, hey, no, tú eres costeño y tú qué, o sea, ¿qué haces tocando violín? O sea, como que o sea, tú no, tú deberías tocar tambor porque tocas violín o porque cantas ópera. O sea, tengo amigas que son cantantes líricas súper geniales y para ellos ha sido todo un trabajo mental decir como, hey, yo quiero hacerlo lírico, pero entonces como soy costeña, entonces no puedo porque se espera de mí que esté cantando un bullerengue o esté cantando un vallenato. O sea, son las etiquetas, volvemos a lo mismo, o sea, y todos en algún momento caemos en ese error de etiquetar a alguien. O sea, creo que lo bacano es quitarnos esas etiquetas y darnos la oportunidad de conocer a la persona que está detrás de esa etiqueta. Y ahí es cuando empieza la música, ahí es cuando empieza el arte. O sea, el rap es un mundo impresionante, o sea, lo que tiene el mundo del rap y de la música urbana y las músicas populares es increíble y o sea, es la historia de una sociedad, de una comunidad y así empezaron muchas otras músicas. El jazz vino de cosas parecidas a eso. La música clásica, donde tú la ves, es la recopilación de toda la música tradicional europea durante siglos, sino que se ha ido puliendo, se ha ido formando y salen un montón de cosas. O sea, la salsa, lo mismo, vete atrás a todos los cantos que eran cantos rituales de las culturas yoruba, que eran cantos espirituales, que fueron súper rechazados acá y que mataban a la gente por lo que creían, y ahorita es todo un boom. Entonces, es la historia, o sea, es nuestra historia de miedos, de temores, de rechazos, es como, hey, vamos a quitar eso y te voy a quitar la etiqueta, ya, o sea, vamos a conocernos y a aprender de lo que cada quien tenga. Y sí, eso es un gran error y lastimosamente la academia se quita muchos puntos por eso, pero pues también un poco me gusta decirlo, no es la única cara. O sea, también dentro de la academia existimos personas que estamos abiertas a crear y en la academia se han formado muchas personas que también, o sea, de hecho, a mí me encanta ahorita que dijiste el rap, no recuerdo su nombre, pero hay un cantante de ópera lírico que el man es un hit y él viene del rap.
y él hace un montón de cosas en las que presenta la ópera y comienza a mezclarlas con el rap y es una cosa espectacular. Tienes Entonces, que ahí enviármelo. sí, o sea, y es cuando uno dice, hey, se rompió la etiqueta y ahí es donde sale lo nuevo. Sí, eso es importante. Lo que yo dijimos al principio, hay que romper esa idea de los géneros y de las personas. Tenemos que vivir más en comunidad, esperar qué trae el otro antes de juzgarlo. Obviamente hay personas que aportan y hay personas que no, es normal, pero hay que darle la oportunidad a ver qué es lo que trae, ¿no? Sí, y ahí hay algo muy valioso y es, o sea, que también, debo decirlo, como músicos, nosotros, lo que decíamos, nos comenzamos a creer como ese cuento de a qué modelo de músico estoy siguiendo. Entonces, por ejemplo, yo me he encontrado con músicos espectaculares que me dicen como, no, pero yo no soy músico porque yo no leo. Y yo, amigo, o sea, lo que tú estás haciendo, yo puedo leer una partitura, te la puedo analizar, te puedo hacer todo lo que tú quieras, pero eso que tú estás haciendo yo nunca lo voy a poder hacer, ¿sí me entiendes? O sea, eso jamás, y es como que tú eres músico, así tú no leas, así, porque o sea, existe ese tabú ya entre los músicos, o sea, como cuando ya uno va avanzando, no, es que no sé leer partituras o no sé escribir, o yo no sé cómo funcionan los acordes o las notas, si sabes, o sea, porque estás haciendo música, que tienes otra lógica que has desarrollado, que tienes otro sistema de entender la música, es totalmente diferente, pero estás haciendo música, estás entendiendo cómo se hace. O sea, ponme a mí a rapear. O sea, obviamente puedo aprenderlo y sí, tal vez puedo tener una facilidad porque entiendo un poquito, o sea, tengo una comprensión de cómo funciona el sistema musical, pero yo necesitaría el tiempo de la vida que ha tenido un montón de gente para poder lograr hacer cosas. O sea, es entender que la vida son las experiencias y la música es la experiencia también. Hoy en día, que tú lo decías con las redes sociales, es como lo que decíamos, siempre va a haber alguien que lo haga mejor, siempre va a haber alguien que haga, entonces uno dice, no, pero ¿para qué voy a hacer eso? No, pero ¿para qué tal cosa? Hey, amigo, o sea, tu experiencia es tuya y así siempre que hay alguien más o alguien mejor que tú no te puedes quitar la oportunidad de vivir algo propio, o sea, de hacer tu música o de tocar o de experimentar, porque nadie más lo va a poder hacer por ti. O sea, sí, existe la inteligencia artificial que me encanta, yo trabajo con eso, o sea, todo eso, hay un montón de cosas que hoy en día son como super boom y que facilitan y que otras personas pueden hacer, pero tu experiencia es tuya, es propia. Y eso es algo que como músicos es muy bombardeado, porque siempre nos están diciendo, hay alguien que toca mejor, hay alguien que toca mejor y cobra más barato, hay alguien que lo hace tal cosa, hay alguien, o sea, siempre va a haber alguien, pero tu experiencia es tuya y eso nadie te lo va a quitar. Entonces, vivir las cosas y hacerlas por uno mismo es, creo que, una motivación muy importante y ahí comienzan a pasar cosas. Claro, me gustó mucho lo que acabaste de decir. Y es como que a veces olvidamos eso. A mí en el canal me preguntan mucho eso. Es que quiero, voy a dejar la música porque no me da, no sé qué. Y yo siempre les digo, es que no hagan música por el dinero, por la fama, no, hagan música por vivir la música, o sea, por disfrutarla, el proceso. Y les pongo el ejemplo siempre. ¿Cuánta gente hay que le gusta el fútbol y va a jugar los domingos? Montones. Pero ¿cuántos son profesionales? Casi ninguno, o sea, prácticamente ninguno. Pero aún así lo hacen y no tienen esa presión que tenemos la gente que trabaja en el arte generalmente, que es como, es que tengo que triunfar y no disfrutan la cuestión. Entonces creo que ahí hay como un corto, no sé si es social o lo que sea, que no nos dice, que nos hacen ver que la única forma de hacer música y disfrutarla es viviendo de ella y no. Efectivamente, o sea, y fíjate lo que hablábamos, por lo menos pongo mi caso, o sea, yo soy docente, yo vivo de dar clases, de compartir conocimiento, pero yo no vivo de las experiencias creativas que pueda tener o no, o sea, yo no vendo mis canciones, yo he tenido, estoy saliendo de un bloqueo creativo que tiene años, por ejemplo, por todo ese tipo de cosas, o sea, como de qué debo hacer, cómo no hacerlo, es como ya, o sea, romper eso es todo un tema, pero yo puedo vivir, de hecho, dentro de la misma industria, o sea, yo puedo ser un manager, yo puedo ser un Rodi, yo puedo hacer cualquier cosa, pero puedo tener y hacer mis experiencias creativas. O yo puedo trabajar en un banco y salir después de eso y sentarme a hacer esto porque simplemente me llena, porque es mi experiencia y se acabó y ya. Claro que sí. Bueno.
Te quería agradecer por el espacio, por la oportunidad de poder charlar, pues creo que salió una conversación bastante bonita y que puede aportar demasiado a quien venga. Además, lo que hablamos al principio, tú traes otra visión y eso me gusta mucho, 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 porque estamos como encasillados en lo mismo, entonces es bueno que llegue alguien a mostrarnos algo diferente. Te agradezco el espacio, entonces te voy a dejar para que tú te despidas y despidas el programa, pero entonces eso, quiero agradecerte por el tiempo, por la oportunidad y espero que podamos seguir en contacto y creando proyectos o lo que sea, estamos disponibles para lo que sea. Entonces yo los dejo y se despide aquí mi amiga Andrea. Bueno, no, muchas gracias a ti Álvaro también por darme el espacio, por el interés para abrir la conversación, que yo creo que es muy valioso hoy en día tener estos espacios de conversación. A todos los que están conectados, que nos están viendo, que nos verán en diferido, que en algún momento pasarán por acá, de verdad, muchas gracias por dedicar el tiempo a escuchar, a abrirse a algo nuevo, a conectar con su creatividad, animarlos a que sigan adelante. Realmente, o sea, la creatividad es un camino, la música es un camino, vívanlo como tengan que vivirlo. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias por ponernos atención. Listo. Chao. Creo que eso sería. Chao.